precisamente vamos a enfocarnos en un tema familiar, un tema que tiene que ver con nuestro rol de padres y con la gran responsabilidad que tenemos al tener hijos. Entonces, no sé si los niños ya salieron a su espacio, creo que sí, ¿verdad? Y nosotros ya nos preparamos para ir a la palabra. Ok, Josué, por favor la proyección, Josué capítulo 24, del verso número 15. El pasaje es un poquito largo, pero ahorita lo vamos a ir desglosando y vamos a ir haciendo hincapié en algunos puntos importantes de este pasaje. Todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Tú que nos estás visitando hoy, amigo, amiga nuestra, gracias por estar aquí. Familiar, gracias por estar aquí. Gracias si eres un compañero de trabajo y tu compañero te invitó y estás aquí disfrutando de este momento, te agradecemos que nos acompañes y Dios es honrado con tu presencia aquí en este lugar. Dice la Biblia, así quedó escrita, Josué capítulo número 24, y vamos a leer del verso número 15. Del verso número 15 dice la escritura, miren, del verso 14 para poder entenderlo mejor. Dice la escritura: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mire qué hermosa respuesta del pueblo. Esa fue la propuesta de Josué, el siervo de Dios, hablando el nombre de Dios. Pero ahora la respuesta del pueblo. Verso 16: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Qué hermoso es que tú y yo podamos reconocer que es por la gracia de Dios, por el cuidado de Dios, por la atención de Dios que tú y yo estamos de pie, y que no podemos quedarle mal. No podemos quedarle mal a nuestro Dios, sino que vamos a adorarlo solo a Él y no vamos a adorar nunca jamás a otros dioses, sino a nuestro Dios. Dijeron ellos: adoraremos a Jehová porque Él nos ha librado, Él nos ha guardado y Él nos ha acompañado en todo este camino. Incline su rostro y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta mañana de domingo. Gracias por este testimonio impresionante. Gracias, Señor, por la experiencia que le has permitido vivir, Señor, a la familia de tu hija Lichita. Gracias, Padre, hemos sido edificados con este hermoso testimonial. Dios mío, ahora nos acercamos a tu palabra. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu nos permita entender, comprender tu palabra, Señor. Todo aquello, Señor, que el enemigo quiera levantar para estorbarme, para impedirme, Señor, el acercamiento a tu palabra, se ha reprendido, se ha quitado de en medio en el nombre de Jesús. Declaramos nuestros oídos prestos para escuchar, nuestro entendimiento abierto para recibir, Señor, y nuestro corazón dispuesto a ser ministrado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Dentro de lo que nosotros hacemos, hermanos, para prepararnos como ministros, como pastores,
Aunque es muy importante que diga lo siguiente, existen dos formas de que nosotros podemos servirle al Señor. Bueno, dos cosas que nos ayudan para servirle al Señor. Una de ellas es el recurso divino, es el llamado de Dios. Es el recurso que Dios provee a cada hombre y mujer que son sinceros en su deseo de servirle al Señor y que han demostrado, escuche bien esto con claridad, que han demostrado en el contexto de su iglesia local, supervisados por sus pastores desde su conversión, crecimiento, afirmación en el camino de Dios, madurez cristiana, espíritu de servicio. Dios les da el recurso divino cuando ve la sinceridad de un corazón que quiere servirle. Pero ese recurso divino tiene que estar avalado y respaldado por una pastoral que observa, que mira, que evalúa, que acompaña, que aconseja. Y entonces esa persona que recibió el recurso divino puede ser nombrado como un siervo de Dios, una sierva de Dios, ser un pastor, un evangelista, un maestro de la palabra, un conferencista. Pero siempre sucederá eso en el contexto de una iglesia local, aunque el recurso sea divino y venga desde los cielos. Porque se corre el riesgo de que alguien dice: no, a mí lo que Dios me dio ya me lo dio, y a mí los hombres no me controlan, no me gobiernan, yo me mando solo, yo me mando sola porque ya tengo este regalo y lo puedo usar a la hora que quiera. Está equivocado. Hay un contexto bíblico que tiene que ver con la recomendación de una iglesia local. Sin ese punto usted podrá recibir todo lo que usted quiera, pero sin ese punto usted no va a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Y el segundo recurso que el hombre aspira y obtiene para servirle a Dios es el recurso mecánico. Y el recurso mecánico tiene que ver con el estudio de la palabra, tiene que ver con el llamado que una persona recibe para irse a un instituto bíblico, para irse a una universidad cristiana, para irse a un seminario teológico. Porque gracias a Dios, nosotros como iglesia de Dios tenemos muchos ministros, miles de ministros que dejaron las aulas de una escuela de medicina, que dejaron las aulas de una escuela de arquitectura, que dejaron las aulas de una licenciatura en derecho para irse a servir y estudiar en un seminario teológico. Y ese es el recurso mecánico, algo que se aprende, algo que tú haces, algo que es tu responsabilidad estudiar, escudriñar. Sí, implica un sacrificio y un esfuerzo como todo, pero son las cosas de las cuales nosotros echamos mano para servirle al Señor. Y en esta línea del estudio teológico, en esta línea del aprendizaje bíblico, nosotros encontramos algo que conocemos como la teología. La teología, tú y yo sabemos que es la ciencia que se encarga del estudio de las cosas sagradas o los asuntos sagrados, en este caso de Dios, de la divinidad, sus características, sus atributos, su intención, su propósito de interactuar con la humanidad, de bendecir al hombre, a las familias. Y eso lo conocemos como teología, que es la ciencia que se encarga del estudio de Dios o de los asuntos sagrados de Dios. Dentro de la teología nosotros encontramos, para los que les gusta estudiar un poco, la teología sistemática. La teología sistemática se encarga de ordenar con mucha intención la enseñanza bíblica, y su finalidad es ofrecernos a ti y a mí, que queremos aprender, un estudio ordenado, detallado, exhaustivo, clarificado de lo que tú y yo queremos aprender en la Biblia. Y eso lo podemos conocer como teología sistemática. Es cuando se ordena, ¿verdad?, alguna doctrina, algún punto de fe, alguna enseñanza, algún principio bíblico que va a enriquecer tu vida. La teología sistemática.
Hay otra teología que nosotros la conocemos como la teología, ¿verdad?, de la retribución. La teología de la retribución es un término que se aplica a la creencia de muchas personas, y en ese punto estuvieron el pueblo judío por siglos, creyendo que el que se porta mal le va mal y que el que se porta bien le va bien. La teología de la retribución sostiene cuando Job tuvo que defender su integridad ante sus amigos, entre comillas, porque sus amigos le decían: pillín, confiesa tu pecado, confiesa tu error, algún error tienes por ahí, algún pecado oculto tienes por allí, confiésalo, háblalo, dilo. Entonces, ¿cómo entender el libro de Job? Cuando Job defendía su integridad, cuando Dios y Job sabían que él era un hombre justo, que él era un hombre bueno, que él era un hombre recto, que Dios mismo le dijo a Satanás, presumiendo sobre la vida de Job, y le dijo: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra. Entonces él se había portado bien, era un hombre bueno, temeroso de Dios, cada día honraba y adoraba a su Dios. Sin embargo, se vino una serie de calamidades, de problemas, de dificultades, de pruebas a su vida. Y la teología de la retribución enseñaba que el que se porta mal, le va mal. Pero la Escritura sostiene que en ocasiones el justo puede pasar por luchas y por pruebas, como el Salmo 34, que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él libra al justo de todas sus aflicciones, de todas sus aflicciones. Y por último, existe la teología de la remembranza. La teología de la remembranza nos enseña de esos pasajes, de esos momentos donde Dios autorizó a sus portavoces, a sus profetas, a los hombres que Él escogió y llamó al ministerio. Dios les autorizó recordarle a su pueblo, recordarle a su nación, recordarle a sus hijos todo lo bueno que Dios había sido con ellos. Los momentos cruciales de su vida, donde su vida estuvo en peligro y Él los libró. Los momentos de necesidad, donde literalmente no tenían ni qué comer, y Dios les proveyó carne y pan. Los momentos cruciales de necesidad, y que Dios apareció en el escenario de sus vidas como el librador, el salvador, el que los rescataría de la situación en la que estaban. La teología de la retribución es aquella que encontramos en la Biblia, repito, donde Dios autoriza a sus siervos recordarle a sus hijos que Él ha sido bueno, que Él solamente nos ha dado bien, que Él solamente nos ha rodeado de su misericordia y de su bondad, y que somos nosotros los que nos olvidamos de Dios, no que Dios se olvide de nosotros. Entonces, la teología de la remembranza es aquella que tiene como fin hacernos recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y cuando tú y yo recordamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros, inmediatamente viene una reflexión a nuestra vida. Y la conclusión casi siempre es la misma: Dios ha sido tan bueno conmigo
y yo no le he correspondido como Él quiere que yo le corresponda. Por eso la teología de la remembranza es buena. El Salmo 103 la utilizó. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Josué se vio en la necesidad de hablar con el pueblo duramente. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo había caído en una comodidad. El pueblo se había acostumbrado ahora a lo bueno. Y cuando tú y yo nos acostumbramos a lo bueno, no sé por qué, pero tendemos a descuidar nuestra vida espiritual. ¿Se ha fijado en ese detalle? Que cuando no tienes dinero, cuando el trabajo no te está dando, cuando la inversión no te produce lo que esperabas, cuando las amistades te quedan mal, cuando la situación en la familia como que es preocupante y capta tu atención porque algo no anda bien, ¿no te has dado cuenta que esas cosas nos acercan más a Dios? Como cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidad, cuando estamos enfermos, cuando tenemos carestía de algo, como que eso nos hace acercarnos un poquito más a Dios, nos volvemos más sensibles y como que tratamos de agradar a Dios, de enmendar nuestros pasos. Pero ¿no nos ha sucedido acaso que cuando todo está resuelto, cuando hay buenas finanzas, cuando hay buena salud, cuando todo sonríe, cuando todo marcha viento en popa, como que uno baja la guardia espiritual, como que uno se relaja, como que uno empieza a descuidar un poquito la vida espiritual y como que se quiere dar ciertas libertades? Pues eso había pasado con el pueblo de Israel. Se habían olvidado de estar más cerca de Dios y de vivir en comunión plena con Dios. Y entonces Josué, Dios lo levanta para hacer un llamado a su pueblo. Y Josué utiliza la teología de la remembranza. Y Josué empieza a recordarles desde el día en que Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. O sea, se fue hasta el comienzo, se fue hasta el principio. Es como si Dios a muchos de nosotros nos dijera: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estabas en un dilema allá abajo del Huizachi, abajo del Guamúchil, abajo del Mezquite, allá en la parcela de maíz, allá en la parcela de frijol? ¿Te acuerdas cuando estabas allá en la cueva del monte, en tu pueblo, en tu tierra? ¿Te acuerdas cuando estabas allá en tu necesidad, en tu angustia, en tu desespero? Y tú decidiste salir de allá y venirte para acá a la baja y establecerte aquí. ¿Te acuerdas cuando tu vida estuvo en peligro? ¿Te acuerdas cuando no sabías ni en qué iba a parar todo? Yo estuve allí para ayudarte. Yo estuve allí para ayudarte. Cuando nadie estuvo a tu lado, yo estuve allí a tu lado. Cuando nadie creía en ti, yo creía en ti. Cuando otros te rechazaban, yo te amé con un amor eterno y te rodeé con mis brazos de amor y te protegí y te guardé. Y he añadido bendición al fruto de tus manos y te he prosperado y te he ayudado. Hoy algunos de ustedes no están como llegaron. Yo recuerdo todavía el inicio de muchos de ustedes. Yo recuerdo que algunos de ustedes tenían que pedir un carro prestado. Yo recuerdo que algunos de ustedes vivían en casitas de lámina de cartón, de fibracel. Ahora tienen casas hermosas. Ahora algunos de ustedes hasta rentan casas, aparte de la que viven. Hoy algunos de ustedes tienen 3 carros a la puerta. Dios los ha bendecido. Pero Dios tiene el derecho de recordarnos cómo empezamos. Dios tiene el derecho de recordarnos y refrescarnos la memoria y decirnos: yo soy el que siempre he estado a tu lado. Yo soy el que siempre te ha acompañado hasta este momento de tu vida. Y entonces Josué empieza a hablarles desde Abraham y luego la esclavitud en Egipto, cómo Faraón los quiso matar, cómo cruzaron el mar Rojo en seco, el mar se abrió de par en par,
cómo es que ellos llegaron al desierto y en el desierto Dios les envió codornices, pan del cielo, carne, agua de la roca. Cómo es que sus ropas en 40 años, escuche este dato, en 40 años sus ropas no envejecieron, no se luyeron, no hubo vestidos rotos en ellos en 40 años. Yo no sé cómo sucedió eso. Decimos algunos, no, esta camisa que traigo la compré en Phoenix, es buena, es del otro lado. Pero de todas maneras se acaba a los 3, 4 años, ya se acaba toda descolorida. Pero ellos duraron 40 años en el desierto y dice que sus ropas no se desgastaron. Dice que en 40 años ni siquiera uno solo se le hincharon los pies. Nada, 40 años. Dios les mostró cuando cruzaron el río del Jordán, cuando llegaron a la tierra prometida. Dios les mostró todo eso. Y ahora Josué les dice que Dios tiene una queja, que Él está observando con tristeza que algunos de ellos, los que deberían de ser ejemplo en su devoción, los que deberían de ser número 1 en su entrega, los que deberían de ser un ejemplo, un modelo a seguir en cómo se debe adorar, servir y bendecir el nombre del Señor, se estaban quedando atrás. Estaban viviendo vidas descuidadas. Estaban dejando mucho que desear y mucho que decir con su forma de vida actual. No era la vida que Dios esperaba de ellos. Dios no estaba cosechando los frutos que Él había dispuesto cosechar en su pueblo. Y entonces le dice a Josué: órale, llámamelos a todos, recuérdales todo esto y hazles una pregunta, hazles un llamado. Diles que yo soy Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Diles que yo creé los cielos y la tierra, las montañas y los ríos. Dile que yo soy el que soy. Dile que yo soy el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos. Pero también recuérdales que les di un regalo que no se los voy a quitar nunca. Recuérdales que tienen libre albedrío. Recuérdales que yo no quiero robots para que me adoren. Recuérdales que yo no me voy a imponer en sus vidas y voy a irrumpir en sus vidas para obligarlos a hacer algo que ellos no quieren hacer. Recuérdales que tienen libre albedrío. Eso es lo que Dios nos quiere recordar a ti y a mí este domingo, que tú y yo tenemos libre albedrío, que ninguno de los que atraviesa esa puerta, sea de salida o de entrada, o esta otra puerta de salida o de entrada, ni siquiera uno viene obligado a este lugar. Es más, ni el pastor Dani ni el pastor Alejandro están obligados a estar en este lugar. Tenemos un libre albedrío. Tú puedes meter reversa a la hora que quieras. Tú puedes decir: se acabó. Se acabó. Esto de Dios, la Biblia, la iglesia, se acabó. Y lo puedes dejar a la hora que quieras. Eres libre. Eso es lo que Josué quiere dejar en claro. Escogeos hoy a quien sirváis. Eres libre. Tienes libre albedrío. Dios no te obliga a seguirlo. Dios no te obliga a temerlo. Dios no te obliga a leer su palabra. Dios no te obliga a venir a la iglesia. Dios no te obliga a nada de esto. Eres libre. Escogeo hoy a quien sirváis. Y luego viene la opción. Dice el Señor que eres libre de poder adorar a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río. Es como si Dios te dijera hoy: eres libre, puedes ir a adorar otra vez a San Judas Tadeo. Puedes ir a adorar otra vez lo que tú quieras, a Malverde, a quien tú quieras, al santito de la pata mocha también. Puedes ir a adorarlo, a quien tú quieras. Eres libre. Puedes ir a besarle la mano otra vez al Papa. Eres libre. No tengo a nadie yo
No tengo a nadie a la fuerza, dice Dios. No tengo a nadie obligado aquí, a nadie. Tú eres libre, tu vida es tuya, eres libre. Y Josué le dice: escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Quiénes eran los dioses del otro lado del río? Eran dioses de ignorancia. Diga conmigo: dioses de ignorancia. Qué impresionante. Los egipcios eran la nación más poderosa. Hoy todavía la gente se asombra por la tecnología, por los avances arquitectónicos que demostraron y que dejaron como un legado en la historia. Hoy todavía mucha gente estudia la cultura egipcia, la ciencia egipcia. Pero los egipcios adoraban dioses de ignorancia, adoraban a las ranas. A lo mejor un día Faraón estaba así medio pensativo, sus sirvientes a un lado de él, y luego apareció un animalito verde con unas patitas muy largas, y de pronto dio un salto como de 1.5 metros y hizo croac. Y Faraón dijo: ¡wow! ¡Qué impresionante! Ese animalito, ¿lo vieron? Saltó y dijo croac. Es un dios, vamos a adorarlo. Y empezaron a adorar a las ranas. Empezaron a adorar a las moscas. Empezaron a adorar al sol. Empezaron a adorar al río Nilo, las aguas del río Nilo. Esos eran sus dioses que ellos adoraban. Dioses de ignorancia, que no tenían un legado, que no tenían un libro escrito, que no tenían una explicación más vasta, más convincente, un argumento que de veras fuera más contundente al intelecto del hombre. No había. Eran dioses de ignorancia. Lo más triste es que Josué les dice: o a los dioses en cuya tierra ahora habitáis. Eso fue del otro lado del río. Ahora ustedes habitan de este lado del río. Bueno, si gustan también pueden adorar a los dioses en cuya tierra ahora habitáis. Y aquí sí quiero ser muy intencional. Los dioses que eran de este lado del río, aquellos eran dioses de ignorancia. Pero ahora los de este lado del río, donde ahora ellos estaban habitando, eran dioses paganos con más significado que los otros. Por ejemplo, ahí encontrábamos a Astarot. Astarot era una diosa pagana asociada con la sexualidad y la fertilidad. Me duele el corazón decirte que si hay algo que está golpeando duro a la iglesia, es el asunto de la sexualidad, de la carnalidad, de las desviaciones sexuales. Si hay algo que está haciendo mella en nuestros jóvenes, si hay algo que está haciendo mella en muchos de nuestros ministros, si es algo que está presentándose como un peligro latente para los matrimonios hoy en día, es precisamente los problemas en esta línea de la sexualidad. Hemos abrazado un estilo de vida hedonista, que solamente le interesan los placeres, el gozo, el poder disfrutar de la vida. Vida solo hay una, de la muerte no sabemos nada. ¿Quién sabe si hay eternidad o no hay eternidad? ¿Quién sabe si hay infierno o no exista? Vive la vida ahorita. Padres que abiertamente dicen: yo no voy a decirle nada a mis hijos, que ellos vivan la vida y que aprendan. ¡Wow! ¡Qué filosofía! Estaría bien padre esa forma de pensar si no existiera este libro. Si no existiera este libro, yo sería el primero en darle vuelo a la hilacha, en vivir la vida como venga. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros ya la vivimos así. Muchos de nosotros en nuestro pasado ya vivimos un estilo de vida desenfrenado. Pero por gracia y misericordia de Dios entendimos que hay un Dios en los cielos
que hay una santa Biblia que juzgará a los vivos y a los muertos. Una santa Biblia que revela el cielo y que revela la existencia de un infierno que arde con fuego y azufre. Hay una santa palabra de Dios que nos guía. Entonces, los dioses que adoraban en la tierra actual era Astarot. Era una diosa pagana asociada con la sexualidad y la fertilidad. Hoy en nuestros días, en nuestro gran problema, tenemos una juventud hipersexualizada. Tenemos una niñez hipersexualizada. Hermanos, las redes nos están matando en esa forma. Antes en los hogares, por lo menos los adultos podían esconder aquella revista que mostraba esas imágenes. Pero ahora un niño de 4 años, un niño de 5 años, un niño de 7, 8, 10 años navega en las redes, y usted y yo en las nubes. Usted y yo atendiendo 1000 asuntos, y nuestros hijos en las redes. ¿Qué vas, un chamaquito de 4 años? ¿Qué peligro puede representar? Pues no se confíe. El otro día mi nieto Alexito, en menos de un minuto me descuidé y le mandó un mensaje a un hermano de mi celular. En menos de un minuto, no sé cómo lo hizo. Me dio risa, pero me preocupé mucho, porque apenas tiene 1 año, 2 años, 1 año, 3 meses, y en un minuto mandó un mensaje. Dios mío. Pero Josué dice: escoge a quién vas a servir. Escoge. Había otro dios pagano, Semiramis. Era hijo de la diosa siria llamada Darceto, de rostro de mujer y cuerpo de pez. Fue abandonada, según la leyenda, en el desierto para que muriera, pero unas palomas la alimentaron, cuidaron de ella, hasta que un pastor llamado Simas la recogió, y posteriormente sería el emblema del imperio babilónico. Semiramis, otra diosa pagana. Tremendo. Todas asociadas con el desenfreno sexual. Y Moloch, que este es el más peligroso. Moloch era un dios pagano que exigía el sacrificio de niños. Escuche bien. Exigía el sacrificio de niños. Los padres ofrecían a sus hijos al fuego de Moloch. Moloch puede conocerse como Baal. Y saben que este dios pagano después fue conocido entre los griegos. Es el mismo, solo cambió de nombre. Fue conocido entre los griegos como Cronos o Apolos. Nada es casualidad. Lo que estamos viviendo hoy, nada es casualidad. Cronos y Apolos. Cronos tiene que ver con festividades. Cronos tiene que ver con los tiempos. Cronos tiene que ver con los tiempos, con el correr de los días, los años. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que nosotros ya somos libres. Nosotros ya no guardamos lunas, ni soles, ni días especiales, ni otros días. Pero nosotros nos empeñamos. Nos empeñamos. Y son más importantes las fechas para nosotros que ni el significado. Y vivimos dependientes de fiestas y fiestas y fiestas y festejos y festividades. Y ya faltan 2 semanas para esto. Por ejemplo, unos ahorita ya están. Ya viene el 14 de febrero. Y luego mira a la esposa, mira a la novia así con una miradita así media así enamorada. Ya viene el 14, amor. Y ahí estamos cachando las fechas. Estamos cachando las fechas, las festividades. Nos volvemos esclavos de eso. A veces ya no tenemos ni para el regalo y sufrimos. Y alguien dice: ¿qué? ¿Ya va a llegar otra? No, tengan misericordia de mí. En este mes tuve que hacer 4 regalos. Cronos, Apolos, Moloch, padres que pasaban a sus hijos en el fuego. Hoy en día
Hay una palabra que no nos gusta, pero es nuestra realidad: permisividad. Nos hemos vuelto permisivos, padres permisivos, hijos que crecieron en otro estilo, en otra forma, y hoy nos reclaman y nos dicen: ¿por qué a mí no me dejabas hacer eso? Nos hemos vuelto permisivos. Todo se puede, todo se permite. No hay problema, no hay implicación, hay permisos para todo. ¿Dónde están esos padres que eran la piedra en el zapato de su hijo? ¿Dónde estamos esos padres que éramos el dolor de cabeza para nuestros hijos? Que éramos los más odiados, los menos populares. Es más, ni nos querían, nomás nos miraban y dizque nos abrazaban, pero por dentro a lo mejor algunos hasta nos odiaban, porque tú y yo les estorbábamos, porque tú y yo les decíamos: no, 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 pero es que usted no es todos, usted es mi hijo, usted es mi hija, usted pertenece a este hogar. Papá, pero medio mundo hace esto. Sí, pero nosotros no. Y hoy nos hemos convertido en padres permisivos, que damos permiso para todo. Todo se puede, al cabo ya es relativo todo ese asunto. ¿Quién se guarda para Dios a estas alturas, hombre? ¿Quién te dijo eso? El pastor Dani. ¿Y quién te asegura que Dani vive en santidad? ¿Quién te asegura que el hermano Dubíque es nomás pura faramaya y en su vida secreta es un desastre? Nos hemos vuelto permisivos. Pero cuando tú y yo no vemos el peligro, inconscientemente estamos tomando a nuestros hijos y se los estamos ofreciendo a Moloch, pasándolos por el fuego, exponiéndolos a una sociedad que no ama a Dios, que no busca a Dios, que no habla de Dios, que no sigue a Dios. No nos extrañemos cuando nuestros hijos no quieran nada con Dios, porque es lo que comen, es lo que beben, es lo que ven, es lo que escuchan. El testimonio para ellos somos tú y yo, los hombres de fe. El testimonio para ellos somos nosotros, los abuelos en Cristo, los padres en Cristo. Se supone que tú y yo tenemos un entendimiento diferente. Se supone que tú y yo, el Espíritu Santo nos ha iluminado, nos ha revelado la verdad. Se supone que a ti y a mí sí sabemos que hay una eternidad, que hay una vida después de la muerte. Se supone que tú y yo sí lo sabemos. Entonces no podemos ser permisivos en todo. Con esto termino. Mi obispo supervisor esta mañana nos mandó un comunicado a todos los pastores. Tal vez él, como una sugerencia para que lo mencionáramos esta mañana aquí en la casa del Señor. Quiero que escuches así rapidito. Con esto voy a terminar. Voy a pedir al grupo que suba, por favor. Dice esta reflexión: niños vacíos. Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares y concierne a nuestras más preciosas joyas, nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. ¿Sabe lo que es una epidemia? Es algo que cubre un vasto territorio. Las estadísticas no mienten. 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental. Se ha notado un aumento del 43% en se conoce la sigla TDAH, que significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eso está ahora en las estadísticas. Son datos duros, datos que nos tienen que hacer reflexionar, datos
que nos tienen que ayudar a pensar a ti y a mí. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. El 200% son las estadísticas reales, actuales, hasta este día. En niños de 10 a 14 años. Acabamos de escuchar lo que pasó allá, en el noreste del país. Solo es un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo mal? Buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo mal? Los niños de hoy están siendo sobreestimulados y sobreregalados de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de una infancia sana, tales como padres emocionalmente disponibles, límites claramente definidos, responsabilidades claras, delegadas, evaluadas, responsabilidades para nuestros hijos, nuestros niños, nutrición equilibrada y un sueño adecuado, movimiento en general, pero especialmente al aire libre, juegos creativos, interacción social, oportunidades de juego y no estructurados y espacios para el aburrimiento. Dicen los psicólogos, y aquí tenemos una autoridad con nosotros, que es nuestra hermanita Laura Rivera Diosdado, una mujer que ha sido de mucha bendición a la iglesia por años. De veras, Laura, tu ejemplo es un lindo ejemplo de años. Has sabido esperar en Dios cuando hay que esperar en Dios, adorar a Dios cuando hay que adorarlo. Y hermanos, pero hay un detalle, que nosotros estamos descuidando estos puntos. Y los psicólogos nos aconsejan que los espacios de aburrimiento son necesarios. Son necesarios. ¿Cuál era la respuesta que nos daban nuestros padres antes cuando tú estabas ahí ya con síntomas de que estabas muy aburrido en la casa? Pues te daban una tarea. Inmediatamente te ponían a hacer algo, aunque sea limpiar frijol. Mi madre nos decía: vayan por lo menos a contar hormiguitas al patio, pero hagan algo. Nosotros estuvimos 11 días en Cuba, en la isla de Cuba. Y pese a todo el sentir de ellos de tristeza por lo que no tienen, por lo que les hace falta, y todos convergían en lo mismo, en el mismo punto: cosas materiales, celulares inteligentes, redes, laptop, diversión. Y nosotros un día les dijimos: lo que ustedes no saben es que el que no tengan todo eso los hace ricos, los convierte en personas ricas. Porque algo que nos sorprendió es ver a muchachos de 18 años, de 17 años, con adolescentes de 14, de 13, jugando a las canicas en la calle, jugando a las canicas. Muchachos que corrían con un aro de bicicleta y con una varita por la calle, jugando fútbol, béisbol en la calle, como lo que tú hacías antes con la palomilla del barrio. Vamos a jugar béisbol, vamos a jugar fútbol, vamos allá a caminar, pero en grupo y en cosas sanas, limpias. Hoy no, hoy queremos arreglar todo con esto. Dale el celular al niño, dáselo. Tiene 3 años, dáselo. 2 horas, 3 horas, 7 horas. Jesucristo. Pero estamos preparando a nuestros hijos para ir al cielo. Estamos preparando a nuestros hijos para que no sean carne de cañón de la bestia y del anticristo y de todas las atrocidades que traerán los juicios de Dios a este mundo. Pero estamos preparando a nuestra familia para que lleguen sanos y salvos un día
a esa gloriosa presencia de Dios. Pero aquí en batallas tan sencillas estamos perdiendo el terreno. Esto es algo para todos nosotros. Yo como abuelo tengo que pensar muy seriamente en esto, en mis hijos, en mis nietos. Usted tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que escoger a quién va a adorar, a quién va a servir en realidad. ¿Al Cronos de la tecnología o al Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿A quién vamos a adorar? ¿Vamos a ser permisivos en todo? ¿Dar permiso para todo? ¿Dejar de ser el dolor de cabeza para nuestros hijos, la piedra en su zapato? ¿Vamos a levantar la bandera de la permisividad y decir, pues ya, ¿qué más da? Ya todo se vale. Ya perdimos la batalla, ya hay que cruzarnos de brazos, ya no hay nada que hacer. Ay, Dios nos ayude a todos. Es tentador hacer eso. Y hasta cierto punto es muy cómodo y muy fácil. Pero seguir peleando, seguir luchando, seguir guerreando por las almas de nuestros hijos, eso cuesta lágrimas, cuesta seguir siendo el malo, la mala de la película, todavía por algún tiempo más. Cuesta tanto. Pongámonos de pie, por favor, y oremos al Señor. Tengamos una palabra de oración a nuestro Dios. Ora por tu familia. ¿Qué tal si dedicamos unos minutos a orar por nuestras familias? Oremos por nuestras familias.